Ya la cambié, no sé si no la miran todavía. Sí se mira. Siguiente, Sophie. Sigo. El control del avance físico del programa es parte importante de un proyecto a la hora de medir y que también se están desarrollando las distintas etapas del mismo. Para llevar este control se requiere del uso de herramientas que brinden un panorama más general y resumido, como un físico o cifras siguientes. ¿Sophie? Como en el objetivo general tenemos examinar las formas en que se puede controlar el avance físico de un proyecto. En los objetivos específicos, describir las generalidades y puntos clave de los métodos de control físico, aclarar la aplicación e interpretación de las curvas del avance físico, explicar los distintos índices de avance físico que se puedan utilizar. Siguiente. Dentro de los métodos de control físico del programa tenemos como subtemas curvas de avance físico, índices de avance físico, que son los que se detallarán a continuación. Siguiente. Al tomar decisiones se tendrán que tomar en cuenta unos aspectos prácticos en el proyecto que son basados en los informes periódicos de avance normalmente utilizados. Siguiente. Se tomarán los siguientes aspectos prácticos. Supone que las cantidades de obras establecidas en el programa corresponden realmente a las que se deberá ejecutar. El avance físico registrado por los inspectores técnicos de terreno significa que los trabajos se reciben conforme a las especificaciones contenidas en las propuestas respectivas. Existe un desfase normal en quiere llenar formularios, resúmenes, recopilar informes, codificar, hacer la entrada de datos, corregir errores y procesar al sistema esto. Puede significar 1 o 2 semanas fácilmente. Debe existir consistencia de criterio para determinar los avances de especialidades comunes a toda la obra, no fácilmente divisibles. Las medidas de avance físico del proyecto son útiles, solo parcialmente. Ellas deben complementarse con las evaluaciones y los costos de calidad. Siguiente. Tenemos la imagen de las curvas de avance físico, la curva S. Es un método de representación gráfica, de control, generalmente utilizado, aunque no en forma exclusiva, para informar del avance acumulado del proyecto a los niveles gerenciales. El objetivo es detectar las desviaciones existentes y tomar medidas para corregirlas. Esta curva indica que el porcentaje de avance físico de trabajo es más bajo al inicio y al final de la actividad. Siguiente. ¿Qué representa la curva S? Representa en un proyecto el avance real respecto al planificado en un periodo acumulado hasta la fecha. La curva recibe el nombre de S por su forma. Al principio del proyecto hay una tendencia de costos acumulados creciente, mientras que estos costos acumulados decrecen al final. Y los dejo con mi compañera, que ella continuará con la exposición.
Buenos días. Como la compañera ya explicaba acerca de la curva S, pues esta es una gráfica de control que sirve para informar del avance del proyecto a lo que son los gerentes o a los niveles gerenciales sobre el cual se desarrolla el proyecto. Y esta tiene esa curva S, como ya bien lo decía la compañera, porque indica o señala que hay puntos donde se concentra la mayor intensidad en el avance del proyecto. Esta curva pues indica cuál es el porcentaje de avance físico del trabajo, o sea, que es más bajo al inicio y al final de la actividad. Y esto se debe a que en el inicio del trabajo se requiere mucho más tiempo para familiarizarse con lo que es la documentación, las necesidades que tiene el cliente y para crear un ambiente motivacional sobre el cual se va a desarrollar el proyecto. Ahora vamos a ver lo que como método de control del avance están lo que son los índices de avance físico, que estos índices son los que proporcionan una visión estática de determinadas variables específicas que se quieren medir en un cierto momento. Y se puede decir que no basta conocer solo un par de índices, sino que hay que considerarlos todos para tener una visión general de la marcha del proyecto. Y habrá que analizar su situación su evaluación durante algún periodo de tiempo prudente. Y para mejor información, estos índices deberán de calcularse considerando al menos las dos relaciones siguientes, o sea, lo real de la fecha versus el total del programa y lo real de la fecha versus lo programado a la fecha. Estos índices son básicamente 4, que a continuación vamos a verlos. El primero es el índice de actividades críticas ejecutadas, que se determina mediante la sumatoria de las duraciones de las actividades críticas ejecutadas entre la sumatoria de las duraciones de las actividades de las actividades críticas del proyecto o programadas a la fecha, según la comparación que se quiera establecer. Y este índice es una buena medida o una medida muy importante para prevenir atrasos no deseados en la realización del proyecto. El segundo índice es el índice de holgura total utilizada, que se determina mediante la sumatoria de las holguras totales utilizadas entre la sumatoria de las holguras totales de las actividades del proyecto. Y este índice puede utilizarse, pero se debe hacer con mucha precaución. El tercer índice es el índice de actividades programadas ejecutadas, que es la sumatoria de las duraciones de las actividades programadas ejecutadas entre la sumatoria de las duraciones de todas las actividades programadas del proyecto o programadas a la fecha, según lo que se quiera medir. Por último, tenemos el índice de actividades programadas retrasadas, que es igual a la sumatoria de los tiempos de las actividades retrasadas entre la sumatoria de las duraciones de todas las actividades del proyecto programadas hasta la fecha. Y como conclusión de estos métodos, tenemos que los índices y curvas de control físico ayudan en parte a conocer cuál es el avance físico del programa, debido a que pueden existir desfases o subestimaciones entre el avance real y el avance registrado por los inspectores técnicos. También las curvas del avance físico, como ya lo decíamos, presentan esa forma de S alargada porque las distintas actividades de los proyectos tienden a presentar mayores avances en sus fases intermedias y no así en el inicio o en el final de las mismas. Y existen diversos índices que ayudan a medir los distintos aspectos del avance de un proyecto. Estos índices, los avances del proyecto, también como el desarrollo de las actividades críticas. Estos índices son las holguras utilizadas en el proyecto, la duración de las fases y los retrasos o adelantos existentes. Y ayudan a advertir, o son una forma de advertencia al director del proyecto acerca de algunas complicaciones que pueden existir para tomar las medidas correctivas. Y bueno,
En la deficiencia en la programación o no utilizar estos índices de control puede traer consecuencias o problemas, ya sea falta de recursos, atrasos no deseados, costos, continuas modificaciones a los programas y desorientación en la evaluación y el control de los proyectos. Esta ha sido nuestra exposición. No sé si tienen preguntas o comentarios. Jóvenes, ¿alguno que tenga algún aporte, o del grupo? Ok, jóvenes, ellos bien explicaron el tema, ¿verdad? Inclusive explicaron una parte numérica y pues esto ya todos lo conocíamos, ¿verdad? Porque ustedes lo vieron en las clases anteriores. Entonces vamos a pasar con el grupo número 4 para que empiece a compartir. Liz, solo para comentarle que acababa de entrar yo cuando terminó de pasar lista. Sí, yo igual. Wilmer y Carmen, ¿verdad? Sí, ya lo chequeé. Gracias. Ok. Ok, jóvenes, tengo aquí Cindy Bustillo. Presente. Joyce Rosa. Presente. Eddie Reyes. Presente, Lee. Seida Michelle. Presente, Lee. Lizzy Zelaya. Presente, Lee. Ana Sofía. Presente, Lee. Y Luz Ramos. Presente, Lee. Ok, podemos empezar. Buenos días, licenciadas y compañeras. Nosotros somos el grupo número 4. Le venimos a hablar sobre los presupuestos y el control integrado del proyecto. En el presente capítulo describiremos las metodologías utilizadas para la confección de los presupuestos y el control de los costos para apoyar a la gestión financiera. Los presupuestos tienen por objetivo responder básicamente las preguntas relativas al total de los recursos económicos necesarios para la materialización de la inversión, distribución de los rubros y los tipos de bienes físicos o actividad, su calendarización, centralización de las responsabilidades y con el control presupuestario buscan realizar la comparación periódica que dan lugar a la evaluación del comportamiento real y las posibles desviaciones que se presentan, así como las modificaciones de las cuales se estimaciones previamente realizadas solo de ser necesario, con las cuales se toman las acciones correctivas. El desarrollo de los métodos de presupuesto, así como los procedimientos, requisitos de consistencia son necesarios para la programación del proyecto. La importancia de los presupuestos de obra de un proyecto de ingeniería es muy considerable por ser el documento básico del que establece el marco económico para la ejecución de las obras. Siguiente, compañera. Como objetivo tenemos identificar los puntos de partida para formular los presupuestos de proyecto, conocer la importancia de los presupuestos y los servicios centrales del proyecto y comprender la estructura presupuestaria del proyecto. Siguiente, compañera. Los presupuestos y el control integrado del proyecto son muy importantes porque nos ayudan a minimizar los riesgos y mantener los planes operacionales de la empresa a unos límites razonables, lo cual juega un papel importante a la hora de programar a futuro las actividades o el desarrollo de la empresa o de nuevos proyectos. Siguiente, compañera.
En los puntos de partida y base de estimaciones, su objetivo es servir como una primera referencia para someter a una idea a consideración para los accionistas o a la junta de accionistas. Para la estimación de su presupuesto se requiere la administración de los fondos, puesto que su objetivo es influir en la toma de decisiones de la empresa debido a que se pone en estima la capacidad de la inversión. Yo les dejo con mi compañera. Buenos días, licenciada y compañeros. Para seguir con la exposición, generalmente solo una vez que se ha alcanzado este nivel en el desarrollo del proyecto se consigue confirmar la mayoría de las definiciones siguientes, que es la capacidad de holguras. La primera, la capacidad de plantas y holguras previstas para el diseño. En esta parte es en donde se considera la capacidad que se tiene para cumplir todas las estrategias para presentar al proyecto. La ubicación donde se realizará, técnicas de los procesos principales, las estrategias que se implementarán para poder realizarlo. La definición de las relaciones de valor, calidad del producto final, o sea, cuando ya está terminado el proyecto y se presenta hacia las personas que se tiene que entregar. Los resguardados ambientales, participación del financiamiento externo, estimaciones de cantidades de la obra, todo lo que se necesitará para realizarlo, mejoras o modificaciones de instalaciones existentes, plazos estimados para ejecutar el proyecto, organización de la ejecución y participación de los terceros. Siguiente diapositiva, por favor. La estructura presupuestaria dice que la estructura del presupuesto oficial del proyecto tiene que guardar relación con el quiebre jerárquico del mismo, en los conceptos, actividades y centros de responsabilidades que se desee controlar durante la ejecución. En la estructura presupuestaria es se presenta una sección de ingresos que incluye la estimación razonada, probable y sus supuestos fundamentados a todos los ingresos los que contarán con el proyecto. También se encuentra la sección de gastos, que incluye la estimación de todos los gastos necesarios que incurrirán en el proyecto. Y dice que para la estructura del presupuesto del proyecto se usa el modelo práctico, el cual comprende categorías que son los costos directos, los costos indirectos, costos financieros y desembolsos extraordinarios. Siguiente diapositiva, por favor. En los costos directos está formado por el valor del terreno, la maquinaria, equipos, instalación, suministros de contratación de la obra, reajustes y las obras, en donde se realiza todo lo que se utilizará para realizar el proyecto. Dentro de los costos indirectos son directamente atribuibles a la obra, pero a ningún área en particular. Dentro de este rubro se distinguen los siguientes costes, que son los fletes y seguros de transporte, derechos de aduana, seguro durante la construcción, ingeniería del constructor principal. Dentro de esto van los honorarios, los gastos reembolsables, asesorías técnicas. Siguiente diapositiva. Dice que los costos financieros van más allá de los intereses con un costo del proyecto. Debe reflejar sobre el uso de fondos para el mismo y durante el periodo de preoperacional. Dentro de los costos financieros se encuentra la asesoría legal. La asesoría financiera harán que dentro de esto se hace la planificación y establecimiento de estrategias que incrementan la rentabilidad de la empresa. La asesoría legal es la que se encarga de atender todos los asuntos jurídicos y asesorar los trámites que implican la aplicación de leyes y reglamentos y las normas para realizar el proyecto. Las cartas de crédito. Este es un medio de pago para efectuar transacciones comerciales, asegurando que el proyecto sea rentable. Dentro de los seguros de cambio, es un contrato que se firma dentro de la entidad financiera. Los intereses son lo que se va a devengar. Primas de seguro, mide precisamente el riesgo el riesgo que se va a llevar. Y los impuestos, todo lo que las tasas, los derechos y el impuesto a pagar personal y a la municipalidad, por ejemplo, por el terreno, de acuerdo al proyecto. Los imprevistos es la estructura de costos indirectos, contratos estatales, entre otros. Y las comisiones, la cantidad que se cobra para realizar las transacciones dentro del proyecto. Siguiente diapositiva. Cuando el objetivo sea perfeccionar completamente el costo tributario de los activos o emitir informes
informes financieros consolidados se debe distinguir la siguiente categoría, que son desembolso e ingreso extraordinario. Representan todos aquellos movimientos y asignaciones a todos discutibles y o ajenos al proyecto original. Por ejemplo, están los costos de cambio del alcance, el financiamiento adicionales o giros anticipados de fondos para otros fines o directamente que se exija la secuencia de la obra. Esto se puede dar dentro del proyecto, que existan algún otro tipo de pagos, de que se presente alguna anomalía y ellos tengan que pagar algún otro tipo de cosa ajena al proyecto. Siguiente diapositiva. Los dejo con mi compañera. Gracias. Buenos días, compañeros y licenciada. Para continuar con esta exposición, vamos a hablar sobre los presupuestos del proyecto. Estos son de suma importancia, ya que su elaboración facilita o nos ayuda a tomar decisiones eficientes y óptimas respecto al proyecto. Estas también permiten identificar, determinar y gestionar todos los recursos necesarios que se requieren para llevar a cabo un determinado proyecto de manera eficiente. Existen diferentes tipos de proyectos y esos se elaboran según los fines de estimación y control que se deseen. Entre algunos de los tipos de proyectos tenemos el presupuesto para el control contable, presupuesto operacional de la obra, presupuesto de control de flujo financiero y de efectivo, entre otros. Siguiente. En esta ocasión, en nuestra exposición, nos vamos a centrar en el presupuesto del control operacional de los costos de la obra según su avance. Este cuenta con dos tipos de presupuesto dentro de sí, el cual es el presupuesto financiero, que también es llamado presupuesto de caja. Este estudio nos permite identificar los diferentes costos o el monto que se requiere para la iniciación de cualquier proyecto, así como también nos permite registrar cada uno de los ingresos y gastos que se realizan durante la ejecución del proyecto. El presupuesto oficial, que era lo que mencionaba nuestra compañera, que está compuesto de diferentes partes, como lo mencionó, con costos indirectos y costos financieros. Pero sin embargo, se formula tomando en consideración algo muy importante, el cual es el momento en que este costo o un gasto debe reconocerse y registrarse. Siguiente. Dentro del presupuesto oficial de costo hay dos criterios que se deben tomar en cuenta, como les mencionaba, que se parte del momento en que debe reconocerse y registrarse un costo. Estos dos criterios son el costo de compromiso, el criterio de compromiso de costo y el criterio de devengamiento de costo. Cuando hablamos de compromiso del costo, estamos hablando de una obligación que tiene la empresa, de un valor total y generalmente es a largo plazo. Cuando hablamos de un criterio de devengamiento es cuando se cumple con dicha obligación o cuando se realiza un pago o un valor parcial del valor total de un costo. Su diferencia cuantitativa generalmente o se basa en la fecha en que ésta se realiza. En la parte derecha de la diapositiva podemos observar un cuadro comparativo en el que podemos apreciar de una mejor manera cuáles son sus diferencias. Para poder explicarlo, vamos a tomar como ejemplo el terreno. Si hablamos de una base comprometida, estamos hablando del valor total o el precio del terreno, el precio a la que se firma el contrato de compra-venta. Sin embargo, cuando hablamos de base devengada, estamos hablando de un valor parcial o de un pago parcial o una cuota que se realiza en una fecha determinada. Entonces, como podemos observar, su diferencia principal se encuentra en el momento en que se reconoce la deuda y en el que se paga. En eso se basa su diferencia. Siguiente. Para finalizar nuestra exposición, podemos decir que la estimación del presupuesto oficial del proyecto requiere, en primer lugar, determinar con exactitud las bases técnicas sobre las cuales estará sustentado. Es decir, que es necesario poder determinar qué materia prima, qué personal técnico, qué maquinaria necesitamos, así como también el efectivo o financiamiento que se va a requerir para llevar a cabo un determinado proyecto. Y se logra se va definiendo de una mejor manera a medida que avanza un proyecto, ya que recordemos que esta estimación comienza con cifras gruesas desde el momento que hacemos un estudio de mercado. Siguiente.
es necesario darle al presupuesto y a su control una estructura equivalente al que ve el proyecto. Es decir, que conforme vaya surgiendo o conforme vaya avanzando el proyecto, podemos ir recolectando dicha información de costos y gastos para poder recolectando toda la información contable y hacer un presupuesto o afinar dichas cifras que ya se tienen. La estructura presupuestaria presentada es aplicable a 2 métodos, como mencionamos anteriormente, y estos se basan en su criterio de registro, informando ya sea los valores económicos comprometidos o los devengados según el avance físico de las obras. Es decir, que normalmente el presupuesto, según nuestro deseo, según nuestro objetivo, vamos a hacerlo en las cifras o deudas que se tengan, obligaciones, o las que ya se cumplan o se devenguen según vaya avanzando el proyecto. Y esta ha sido nuestra exposición. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ok, jóvenes. Como sabemos, ¿verdad? Que los presupuestos, todo es importante en un proyecto, ¿verdad? Pero el presupuesto es uno de los aspectos que más le tenemos que nosotros que presentar a la junta directiva, gerencia o los propietarios del proyecto. Como yo lo explicaron muy bien y creo que es en nuestras carreras, creo que es una de las partes que llevamos más fuertes, pues nosotros en conocimiento, ¿verdad? En cuanto a los presupuestos, los costos directos, los indirectos, todos esos temas pues los cubrimos ampliamente en nuestras clases anteriores, ¿verdad? En las financieras, en las contabilidades, porque es algo muy importante, ¿verdad? Los costos directos ya sabemos que son todos aquellos que tienen que ver directamente con nuestro producto, nuestro servicio o nuestro proyecto, y los costos indirectos son todos aquellos que son necesarios, pero que no tienen directamente que ver con el producto. Por ejemplo, si nuestro proyecto es hacer una fábrica de refrescos, por ejemplo, de agua, los seguros es un costo indirecto porque se necesita. Ahora, pues en otros países pues ha sido una exigencia hace muchos años, pero en nuestros países últimamente se está exigiendo bastante, entonces se necesita un seguro, pero no tiene nada que ver con la transformación del producto, por ejemplo. Esto va a depender del tipo de negocio, porque si nuestro negocio es una aseguradora, por ejemplo, ya los seguros es nuestra materia prima principal, nuestro producto principal. Entonces los costos se clasifican de acuerdo al tipo de negocio de que se trata. Ok, jóvenes, vamos a pasar lista. Ya solo nos queda una exposición para el martes. Vamos a pasar lista. Ok, Betty se encuentra. Hola, buenos días, licenciada, sí estoy. Ángel Zelaya. Ángel no está. Vamos a ver. Orlando Muñoz. Aquí estamos, Lick. Buenos días. Denis Zavala. Erlan Ferrera. Zaida Sabillón. Presente, buen día. Wendy Martínez. Alba Nolasco. Presente. Cindy Martel. Buenos días, Lick, presente. Daniel Casco. Presente, Lick, presente. Dani Franco. Edgardo Pérez. Presente. ¿Quién dijo presente? Dani Franco fue el que dijo presente. Dani. Karen Espinosa. Buenos días, presente. Marlon Díaz. Presente, Lick. Armando Castro. Presente, Lick. Alessandra Herrera. Presente, Lick. Sebastián Salgado. Presente, Lick. Carla Rodríguez. Presente. Dani Espinal. Dani Espinal. Jacqueline Barahona. Presente, Lick. Y Lisbeth García. Lisbeth no está. Me queda una duda. Está, es que lo había confundido con Espinal. Daniel, está Dani Franco. Ok, no está.
Bueno, jóvenes, los espero el martes, entonces, Sí. feliz fin de semana. ¿Sí? Fíjese que yo tengo una consulta. Ajá. Mire que en el campus, en la primera exposición, me puso un comentario de que no le había subido el documento. Y de hecho, sí lo hice. Vamos a ver. ¿Y en cuál exposición? En la primera, Lee. La primera. Espérame. ¿Usted revisó que lo tenga subido? Sí, Lee, ahí me sale que la tarea... Bueno, de hecho, yo subí el documento un día antes. Ujú. Bueno, voy a revisarlo y en un ratito y ahí revise como en una hora. Ok, Lee, gracias. Ok, saludos.